El tema de la clase de hoy es inecuaciones lineales y cuadráticas en una variable con su correspondiente resolución para finalizar con las inecuaciones reducibles a la forma x menos a sobre x menos b mayor o igual que 0 y su resolución. Veamos qué se entiende por inecuaciones en una variable. Una inecuación en una variable es una desigualdad de la forma p de x mayor o igual que q de x, o bien mayor o menor igual, donde p de x y q de x son dos expresiones algebraicas cualesquiera en una variable. Veamos los siguientes ejemplos. En el apartado 1 tenemos la inecuación 2x² más 3x menos 5 medio mayor que 1 más x cubo. En el apartado 2, la inecuación x² más raíz de 3x menor o igual que 0. Y en el apartado 3, la inecuación 6x más 1 mayor que 3x más 2. En este curso estudiaremos solo las inecuaciones lineales y cuadráticas en una variable. Veamos ahora qué se entiende por inecuaciones lineales en una variable. Una inecuación lineal en la variable x es una desigualdad entre dos polinomios que puede ser escrita de la forma ax más b mayor o igual que 0 o bien mayor o menor igual, con a y b constantes pertenecientes al conjunto de los números reales y a diferente de 0. Notemos que A es el coeficiente del término lineal, por ende este valor debe ser diferente de 0, ya que de lo contrario, si el mismo fuera igual a 0, nos queda simplemente que la constante b es mayor o igual que 0. Por lo tanto, entonces, A debe ser diferente de 0. Veamos los siguientes ejemplos. En el apartado 1 tenemos la inecuación 3x menos 12 mayor que menos 2 más 4x. Y en el apartado 2, la inecuación dada a través de una doble desigualdad, menos 3 menor que x más 2 menor o igual que 7. Nos preguntamos entonces, ¿qué significa resolver una inecuación? Significa encontrar todos los valores reales de x para los cuales la inecuación se verifica, es decir, todos los valores reales para los cuales la inecuación resulta verdadera. Y este conjunto de valores para los cuales resulta verdadera recibe el nombre de conjunto solución de la inecuación. Y en general, el conjunto solución viene dado por un intervalo o bien por una unión de intervalos. Y en algunos casos particulares, si la inecuación dada no se verifica para ningún valor real de x, el conjunto solución es vacío. Y si la inecuación dada se verificara o resultara verdadera para cualquier valor real de x, en este caso el conjunto solución son todos los reales. Veamos entonces los siguientes ejemplos. Determine el conjunto solución de las siguientes inecuaciones. A manera de ejemplo vamos a resolver el apartado 1, luego seguiremos por el apartado 4 y luego finalizando con el apartado 8. Veamos entonces la resolución del apartado 1. Tenemos la inecuación 3x menos 12 mayor que menos 2 más 4x. Al igual que en las ecuaciones, el objetivo es despejar la variable x, esto es, agrupar dicha variable en un miembro y los términos independientes en el otro. Para realizar esto, en las ecuaciones aplicábamos las propiedades de la igualdad y en este caso aplicaremos las propiedades de la desigualdad. Como en este caso debemos despejar x, vamos a aplicar la propiedad aditiva de las desigualdades para sumar 2 en ambos miembros y restar 4x en ambos miembros. Teniendo en cuenta que estas diferencias, menos 12 más 12 y 4x menos 4x es 0, nos queda entonces la inecuación 3x menos 4x mayor que menos 2 más 12. Realizando las cuentas nos queda menos x mayor que 10. Siendo el coeficiente de esta variable negativo, multiplicamos ambos miembros por menos 1. Y teniendo en cuenta que cambia el sentido de la desigualdad, nos queda x menor que menos 10. Esto es el conjunto de todos los valores reales que pertenecen a menos infinito, menos 10 abierto. Por lo tanto, el conjunto solución de la inecuación dada es el intervalo abierto menos infinito, menos 10.
Veamos a continuación la inecuación del apartado 4. En este caso tenemos la inecuación 5 menor o igual que 4x más 1 menor o igual que 17. Como notamos, esta inecuación está dada a través de una doble desigualdad, es decir, presenta tres miembros y la variable se encuentra en el segundo. Para ello, entonces, y despejar la variable x, debemos hacerlo de este miembro hacia afuera. Por ende, entonces, como primer paso, restamos 1 en los tres miembros, quedando así 5 menos 1 menor o igual que 4x menor o igual que 17 menos 1. Efectuando las operaciones, nos queda 4 menor o igual que 4x menor o igual que 16. Dividiendo en 4 estos tres miembros y teniendo en cuenta que 4 es positivo, nos queda entonces la inecuación 1 menor o igual que x menor o igual que 4. Entonces, todos los valores reales que verifican esta doble desigualdad son aquellos que pertenecen al intervalo cerrado 1, 4. Por lo tanto, el conjunto solución de la ecuación dada es así el intervalo 1, 4, como lo podemos ver gráficamente. Ahora, observemos también que si le asignáramos el valor 1, en este caso se verifica la igualdad. Es decir, al reemplazar acá por valor 1 nos queda 5 igual a 5 y 5 es menor o igual que 17. De forma análoga, si reemplazamos el valor 4 y cualquier otro valor intermedio, nos hace que verifique la doble desigualdad. Lo veamos, por ejemplo, con el valor 2. 5 es menor o igual que 8 más 1, que es 9, y 9 es menor que 17. Por esta razón, decimos que todos estos valores son los que verifican dicha inecuación. Veamos a continuación el apartado 8, en el cual nos presenta la inecuación 4 sobre 2x menos 3 mayor o igual que 0. Cuando tenemos, en este caso, un cociente que se compara con el 0, si bien es cierto, no es una inecuación lineal, sin embargo, su resolución conduce a resolver inecuaciones lineales. No despejamos la variable x, sino nos preguntamos simplemente para qué valores este cociente es positivo 0. Como 4, este valor es positivo, entonces para que el cociente sea positivo, el denominador 2x menos 3 debe ser mayor que 0. Y esto se verifica cuando 2x es mayor que 3, o lo que es lo mismo cuando x es mayor que 3 medios. Los valores para los cuales se verifica esta desigualdad es para los x que pertenecen al intervalo abierto 3 medios infinito. Por lo tanto, el conjunto solución de la inecuación dada es simplemente 3 medios infinito. Veamos ahora inecuaciones cuadráticas en una variable. Una inecuación cuadrática en la variable x es una desigualdad entre dos polinomios que puede ser escrita en la forma ax cuadrado más bx más c mayor o igual que 0, o bien mayor o menor o igual, con a, b y c constantes pertenecientes a los números reales y a diferente de 0. Nuevamente, a es el coeficiente del término cuadrático, por lo tanto, él debe ser diferente de 0, ya que de lo contrario, si fuera igual a 0, estaríamos frente a una inecuación lineal que es la que acabamos de estudiar. Veamos a continuación los siguientes ejemplos. En el apartado A tenemos la inecuación 2x cuadrado más 6x menos 8 mayor que 0. En el apartado B, la inecuación x cuadrado menor que x más c. Y en el apartado C, la inecuación menos x cuadrado más 3x menos 5 mayor o igual. Ahora bien, para resolver una inecuación cuadrática, vamos a recordar rápidamente los siguientes conceptos previos. En el primer caso, vamos a recordar que un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c se puede expresar en forma factoriada como a por x menos x1 por x menos x sub 2, con a diferente de 0, siendo x sub 1 y x sub 2 las raíces de la ecuación cuadrática asociada al trinomio dado. Veamos el siguiente ejemplo. El trinomio 2x cuadrado menos 8x más 6 se puede factoriar como 2 por x menos x1 por x menos x3. En efecto, esto es así ya que si consideramos la ecuación cuadrática asociada a dicho trinomio y aplicamos
la fórmula de la ecuación de segundo grado, encontramos que la misma tiene como raíces el valor x sub 1 igual a 1 y x sub 2 igual a 3. Como segundo punto, debemos recordar que una ecuación cuadrática ax cuadrado más bx más c igual a 0, con a diferente de 0, tiene dos raíces x sub 1 y x sub 2, cuya naturaleza depende del valor del discriminante b cuadrado menos 4ac. ¿Qué situaciones se pueden presentar? Si el discriminante fuera mayor que 0, podemos afirmar que las raíces x sub 1 y x sub 2 son reales y distintas. En el caso que el discriminante fuera igual a 0, entonces las raíces x sub 1 y x sub 2 son raíces reales e iguales. Y finalmente, si el discriminante es menor que 0, las dos raíces x sub 1 y x sub 2 no son raíces reales. Estamos en condiciones ahora de analizar la resolución de una ecuación cuadrática. Sea entonces la inecuación ax cuadrado más bx más c mayor que 0, con a, b y c perteneciente a los reales y a mayor que 0. Es decir, sin pérdida de generalidad, vamos a suponer que siempre el coeficiente del término cuadrático sea positivo. En el primer caso, el discriminante es mayor que 0, es decir, las dos raíces x sub 1 y x sub 2 de la ecuación cuadrática asociada al trinomio dado son reales y distintas, de manera entonces que la inecuación dada se puede escribir en forma factoriada como a por x menos x sub 1 por x menos x sub 2 mayor que 0. Ahora bien, examinando el signo de cada uno de estos factores, podremos resolver la inecuación dada. Notemos que en x igual a x sub 1 el trinomio dado es igual a 0 y dicho valor divide a la recta en dos intervalos. Estos son menos infinito x sub 1 y el intervalo abierto x sub 1 infinito. Se observa lo siguiente. La diferencia x menos x sub 1 es siempre positiva si solo si x es mayor que x sub 1 y que la diferencia x menos x sub 1 es menor que 0 si solo si x es menor que x sub 1. Por lo tanto, esta diferencia cambia de signo en el valor x igual a x sub 1. Lo mismo ocurre si consideráramos el valor x. Lo vemos gráficamente y ahí observamos, para los valores mayores que x sub 1, esta diferencia siempre es positiva, para los menores que x sub 1, la diferencia es negativa. Por ello entonces, estos dos valores, x sub 1 y x sub 2, reciben el nombre de puntos de separación. Veamos ahora algunos ejemplos. Determinar el conjunto solución de las siguientes inecuaciones. Vamos a resolver a manera de ejemplo el apartado 3. Tenemos la siguiente inecuación, menos 12x cuadrado más 14x menos 20 menor o igual que 0. Como a es igual a menos 2 es negativo, entonces multiplicamos por menos 1 en ambos miembros y obtenemos así la siguiente inecuación, 2x cuadrado menos 14x más 20 mayor o igual que 0. Sabemos que al multiplicar por menos 1 cambia el sentido de la desigualdad. Sacando factor común 2, nos queda entonces 2 por x cuadrado menos 7x más 10 mayor o igual que 0. Ahora bien, en un cálculo auxiliar consideramos la ecuación cuadrática asociada al trinomio, de ella analizamos su discriminante y este resulta 49 menos 40 igual a 9 mayor que 0. Entonces esto nos informa que las dos raíces son reales y distintas. Calculamos las mismas, aplicamos la fórmula de resolución de la ecuación cuadrática, quedando así 7 más menos raíz de 9 sobre 2, esto es 7 más menos 3 sobre 2. Si efectuamos la diferencia, 7 menos 3, 4 sobre 2, obtenemos como primera raíz el valor 2. Efectuando la suma, 7 más 3, 10 sobre 2 es 5, obtenemos la segunda raíz, de manera entonces que la inecuación se puede escribir como 2 por x menos 2 por x menos 5 mayor o igual que 0, o lo que es lo mismo, x menos 2 por x menos 5 mayor o igual que 0. Ahora bien, los valores 2 y 5 son los puntos de separación, de manera que la recta real queda dividida en los tres intervalos siguientes, menos infinito 2, el intervalo abierto 2, 5 y el intervalo 5 infinito. Estos intervalos son llamados intervalos de prueba.
Si recordamos, este producto x menos 2 por x menos 5 cambia de signo en los valores 2 y 5 y permanece constante, o sea, con un signo constante en los intervalos considerados. Por ello, es suficiente considerar un solo punto de prueba en cada intervalo y analizar el signo de cada uno de estos factores. En la siguiente tabla consideramos todos los elementos a tener en cuenta para determinar el conjunto solución. Como hemos mencionado, los intervalos de prueba, los puntos de prueba, el valor de este producto y el signo. En el primer intervalo, menos infinito 2, consideramos un valor más simple que es 0, reemplazando en el producto x menos 2 por x menos 5, nos queda 0 menos 2, que es menos 2, por 0 menos 5, menos 5, y por la regla de los signos, este producto es positivo. En el segundo intervalo, abierto 2, 5, el valor más simple a considerar es el valor 3, calculamos este producto, 3 menos 2, 1, y 3 menos 5 es menos 2, y el producto de estos dos factores es negativo. En el último intervalo, 5 infinito, consideramos como de punto de prueba el valor 6, reemplazando en este producto 6 menos 2 es 4, por 6 menos 5 que es 1, y el signo es positivo. Por lo tanto, la inecuación x cuadrado menos 7x más 10 es mayor o igual que 0 para todo x pertenecientes a la unión de los intervalos menos infinito 2 unido 5 infinito. Y estos valores van incluidos, es decir, los extremos son cerrados, puesto que el signo de la desigualdad es mayor o igual a 0. De manera entonces que el conjunto solución de la inecuación dada es menos infinito 2 unido 5 infinito. Veamos el segundo caso, en el cual el discriminante es igual a 0, es decir, las dos raíces x1 y x2 de la ecuación cuadrática asociada al trinomio son reales e iguales. En este caso, el trinomio del primer miembro es un trinomio cuadrado perfecto, de manera que este se factorea como a por x menos x1 al cuadrado mayor que 0, con a positivo. En este caso, solo existe un punto de separación que es x1. Entonces, para resolver esta inecuación y encontrar su conjunto solución, se aplica la siguiente propiedad, que dice que para todo x real distinto de 0, su cuadrado es siempre positivo. Consideremos ahora los siguientes ejemplos, en el cual nos pide resuelva las siguientes inecuaciones. Vamos a realizar el apartado 1 y luego al finalizar el apartado 4. En el apartado 1 tenemos la inecuación 3x cuadrado más 18x más 27 mayor que 0. Dividimos ambos miembros por 3 y nos queda x cuadrado más 6x más 9 mayor que 0. Este primer miembro es un trinomio cuadrado perfecto, por ende este se puede factoriar como x más 3 al cuadrado mayor que 0. Por la propiedad anterior, esta inecuación se verifica entonces para todo x real distinto de menos 3. En este caso, como habíamos mencionado, el único punto de separación es menos 3, quedando así la recta dividida en dos intervalos, menos infinito menos 3 y menos 3 infinito. De manera entonces que el conjunto solución de la inecuación dada es la unión de los intervalos menos infinito menos 3 unido menos 3 infinito. Veamos ahora el apartado 4, en el cual nos presenta la inecuación 3x cuadrado más 18x más 27 menor o igual que 0. Dividimos nuevamente ambos miembros por 3, nos queda x cuadrado más 6x más 9 menor o igual que 0, siendo este un trinomio cuadrado perfecto, se puede factoriar como x más 3 al cuadrado menor o igual que 0. Sabemos que el cuadrado de un número real, por la propiedad anterior, nunca es negativa, pero sí puede ser igual a 0. Entonces, esta inecuación se verifica solo si x es igual a menos 3. Por ende, entonces, el conjunto solución de esta inecuación está formada por el valor menos 3, o sea, el conjunto unitario formado solamente por este valor. Veamos finalmente el caso 3. Esto es cuando el discriminante es menor que 0, en cuyo caso las dos raíces x1 y x2
de la ecuación cuadrática asociada al trinomio no son reales. En este caso, entonces, no existen puntos de separación sobre la recta real. Solo hay un intervalo de prueba que es toda la recta real. Y entonces el trinomio x cuadrado más bx más c es siempre mayor que 0 para todo x pertenecientes a los reales. Veamos entonces los siguientes ejemplos. Resuelva las siguientes inecuaciones. Tenemos 3 apartados. Vamos a comenzar con el apartado 2. X cuadrado más x más 1 mayor que 0. Veamos su resolución. Consideremos en cálculo auxiliar la ecuación cuadrática asociada al trinomio, de la cual analizamos su discriminante y vemos que el mismo es 1 menos 4 igual a menos 3 menor que 0. O sea que las raíces de la ecuación cuadrática no son reales. Entonces, afirmamos que la inecuación x cuadrado más x más 1 es mayor que 0 para todo x real. Por lo tanto, el conjunto solución es el conjunto de todos los números reales. Veamos a continuación el ejemplo 3. Tenemos entonces la inecuación menos 4x cuadrado menos 2x más 1 mayor o igual que 0. Siendo el coeficiente del término cuadrático negativo, multiplicamos ambos miembros por menos 1, resultando así la inecuación 4x cuadrado más 2x más 1 menor o igual que 0. Multiplicando, como decíamos, ambos miembros por menos 1, nos queda la inecuación 4x cuadrado más 2x más 1 menor o igual que 0. En cálculo auxiliar, consideramos la ecuación cuadrática asociada al primer miembro, analizamos su discriminante y nos queda 4 menos 16 igual a menos 12 es menor que 0. Esto nos dice entonces que las dos raíces de la ecuación cuadrática no son reales. Entonces, la inecuación 4x cuadrado más 2x más 1 menor o igual que 0 no se verifica para ningún valor real. Por lo tanto, el conjunto solución es vacío. Vemos ahora finalmente la resolución de inecuaciones reducibles a la forma x menos a sobre x menos b mayor o igual que 0 o bien mayor o menor igual. En este caso se resuelven como en el caso 1 de las inecuaciones cuadráticas. Es decir, se utilizan los puntos de separación, los intervalos de prueba y los puntos de prueba. Entonces, dada la inecuación x menos a sobre x menos b mayor o igual que 0, los puntos de separación en este caso son a y b. Sin pérdida de generalidad, si suponemos a menor que b, entonces quedan determinados 3 intervalos de prueba. Los intervalos menos infinito a abierto, el intervalo abierto a b y el intervalo abierto b infinito, de los cuales elegiremos los puntos de prueba que al ser reemplazados en la inecuación irán determinando el signo de la misma en cada intervalo. Veamos los siguientes ejemplos. Resuelva las siguientes inecuaciones. A manera de ejemplo vamos a resolver el apartado 2, en el cual tenemos la inecuación x más 1 sobre x menos 2 menor o igual que 0. Por lo que hemos dicho, los valores menos 1 y 2 son los puntos de separación. Por lo tanto, entonces, quedan determinados los intervalos de prueba, menos infinito menos 1, el intervalo menos 1, 2 y el intervalo 2 infinito. Entonces realizamos el análisis en cada uno de los intervalos, considerando, como dijimos, los puntos de prueba, el valor y el signo. Entonces en el primer intervalo, o sea, menos infinito menos 1, el valor más simple a considerar es menos 2. Calculamos el valor de este cociente, nos queda menos 2 más 1, que es menos 1, dividido en menos 2, que es menos 4. Por la regla de los signos, este cociente tiene signo positivo. Ahora bien, en el segundo intervalo, menos 1, 2, el punto de prueba más simple a considerar es el 0. Reemplazamos 0 más 1 es 1 sobre 0 menos 2, que es menos 2, y este cociente nos queda de signo negativo. Finalmente, en el tercer intervalo, 2 infinito, el valor a considerar más simple es 3. Recalculamos el valor de este cociente, que es 3 más 1 es 4, 3 menos 2, que es 1, y este valor es positivo. De manera entonces que el cociente x más 1 sobre x menos 2 es menor o igual que 0 para todo x
perteneciente al intervalo cerrado menos 1, 2. Incluimos justamente el valor menos 1 en el conjunto solución, dado de que el signo de la desigualdad es de menor o igual y el cociente es igual a 0 cuando el numerador es igual a 0, o sea, cuando este es igual a menos 1. Por lo tanto, entonces, el conjunto solución de esta inecuación es menos 1, 2. Terminamos así nuestra clase.